La paz esté con ustedes. Amigos, nuestro evangelio para hoy es del maravilloso capítulo 14 de Mateo y es un relato donde Jesús calma la tormenta y camina sobre el agua. Este es un evento que caló muy hondo en los corazones y mentes de los primeros cristianos. Podemos encontrar un relato de esto en los 4 evangelios y obviamente esta clase de cosas los debe haber puesto patas para arriba. Y comenzaron a reflexionar sobre este evento extraordinario de modo muy profundo. En el tiempo que se escribieron los evangelios, lo que tienes es una combinación y hay 2 escuelas. Una quiere dirigirse hacia un camino, la otra a otro, y ambas llevan la razón. A lo que me refiero es que es un relato histórico, es un relato de algo que sucedió. Así que no piensen que esta es simplemente una historia inventada con un sentido moral. No, esto sucedió. Pero una vez que sucedió, la comunidad cristiana comenzó a reflexionar muy profundamente sobre el evento y extrajo los diferentes niveles de significado asociados con él. Entonces, cuando finalmente es escrito, digamos que el Evangelio de Mateo alrededor del año 80 aproximadamente, cuando es finalmente escrito, lo que queda no es un relato de un periódico. Si fueras un buen periodista, simplemente dame el quién, qué, cuándo y todo eso. Cuéntame exactamente lo que sucedió. O es simplemente una fotografía de un evento o una película. Eso es una cosa. Pero lo que tienen en los evangelios no es tanto eso. Yo lo llamaría una representación icónica. Es un evento real, pero se nos presenta ahora de un modo icónico, para así poder ver sus implicancias teológicas y espirituales. Ese es mi principio. Ahora, ¿dónde aprendí esto? ¿De algún académico bíblico de última moda? No. Lo aprendí de Orígenes y Crisóstomo y Jerónimo y Agustín, los grandes padres de la Iglesia. Así es como interpretaron estos textos. Miremos entonces este texto icónicamente. ¿Y qué vemos? Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Los discípulos en una barca, hay una clave allí. Los discípulos en una barca siempre son el símbolo de la iglesia. Por esa razón hablamos de la barca de Pedro, el barco, el bote de Pedro. Los apóstoles, los seguidores inmediatos de Jesús en la barca, simbolizan la iglesia. Y una vez que advierten eso, los evangelios comienzan a verse de modos originales. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. De acuerdo, ¿qué intuyeron los primeros cristianos sobre el Señor? El Cristo resucitado ha enviado a la iglesia en misión al mundo. Piensen ahora en el barco, la barca de Pedro, y está saliendo de viaje a las aguas del espacio y tiempo. La iglesia está ahora navegando hacia el mundo. ¿Dónde está Jesús? Bueno, no está en el sentido físico en la barca con ellos. ¿Dónde está el Jesús físico ahora? Bueno, no está aquí físicamente entre nosotros. ¿Dónde está? Está orando en la montaña. Hay un símbolo aquí, me parece. Los padres de la iglesia también lo notaron. Del Cristo ascendido y resucitado. Ahora en el cielo, intercediendo por la iglesia con el Padre. ¿Qué está haciendo Jesús todo el día? Bueno, está guiando a su iglesia. Está intercediendo por su iglesia con el Padre. Piensen en esto ahora como una imagen de todos nosotros. Es 2000 años después, pero todos estamos en la barca de Pedro. Estamos en el barco de la iglesia. Estamos haciendo nuestro camino a través de las aguas del espacio y tiempo. Y Jesús, ascendido y resucitado, está intercediendo por nosotros. ¿De acuerdo? Llegada la noche, estaba él solo allí, él Jesús. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, escuchen ahora, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. Nuevamente, ¿sucedió esto realmente? Sí, están describiendo un evento real, la tormenta en el mar, pero ahora lo estamos leyendo con estos lentes teológicos y espirituales colocados. La barca de Pedro haciendo camino a través del espacio y del tiempo, algunas veces en aguas calmas, mares calmos, pero muy a menudo, e incluso el estudiante más distraído de historia de la iglesia lo sabe, muy a menudo la iglesia atraviesa tormentas. El viento está en su contra. Hemos escuchado en las lecturas de las semanas recientes las parábolas de Jesús. Hay un enemigo trabajando. Sí, lo hay. Tenemos enemigos tanto visibles como invisibles y se disponen a frustrar el propósito de la iglesia.
Está nuestra propia corrupción, nuestra propia estupidez. Son los enemigos que podemos ver que se oponen a nosotros, etcétera, etcétera. Todas estas fuerzas levantan las olas y hacen que la navegación del barco sea ciertamente peligrosa, arriesgada. De nuevo, vayan desde los tiempos de los apóstoles, todo el recorrido hasta el período patrístico, hacia la Edad Media, hacia el período moderno, hasta nuestro mundo contemporáneo. ¿Qué encuentran? La iglesia sacudida por las olas. Hice referencia a esto la semana pasada, un par de semanas atrás. Todos hemos estado atravesando un tiempo muy tormentoso en este país, con los escándalos que han sacudido a la iglesia. La barca de Pedro, sí, estuvo enfrentando el agua. La barca de Pedro estuvo enfrentando olas muy fuertes. A la madrugada, esto es clave para el momento más oscuro de la noche. Siempre hay mucha oscuridad antes del amanecer, ¿cierto? El tiempo más oscuro de la noche. Es de noche y está tormentoso. Si sienten que la iglesia está pasando un tiempo dificultoso, es justo en ese momento. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron. Recordaron esto muy vívidamente, este hecho de que Jesús caminara sobre el mar. Pero interpretemos esto teológica y espiritualmente. La iglesia es zarandeada por las olas. ¿Tienen miedo? Por supuesto que sí. En el momento de mayor oscuridad, viene Jesús caminando sobre el mar. Nótenlo, no llega nadando a ellos. Digamos que conocen al mejor nadador, la persona más fuerte que es capaz de nadar en mares tormentosos. No está haciendo eso. Está caminando sobre el agua. Regresen a los versículos iniciales de la Biblia, cuando aparece el tohu vabohu, oímos, el caos tormentoso, acuoso, y el Espíritu del Señor sobrevolando la superficie del agua. Este es el poder creativo de Dios, escuchen, obteniendo orden a partir del caos. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, a través del poder del Señor ese mar es separado y así pueden atravesarlo caminando. Aquí entonces el Cristo divino es capaz de caminar incluso sobre las aguas más tormentosas que hay. ¿Rezando por su iglesia? Sí, efectivamente, lo hace todo el tiempo. Interviniendo también cuando la iglesia está más amenazada con su poder divino para controlar incluso las peores crisis. Tenemos que obtener un consuelo enorme en esto. Noten, sin embargo, por favor, lo que precede al consuelo, si se quiere. Lo vieron caminando sobre el mar y se aterrorizaron. Esta es la respuesta adecuada frente al poder de Dios. Como digo, si vieran a un hombre poderoso nadar en aguas tormentosas, podrían decir, oh, ese hombre es impresionante, o tal vez pueda sobrevivir a esto. Pero cuando ven a alguien caminando sobre aguas tormentosas, no están tratando con un humano ordinario, y lo saben. Están tratando con el poder de Dios. ¿Cuál es la respuesta adecuada al poder de Dios? Es el terror. Y no un terror que debilita, sino que es una toma de conciencia entusiasta del poder trascendente con el que estamos tratando. Es maravilloso. Es el temor del Señor, si se quiere, ese don del Espíritu Santo. Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. De nuevo, esto está en clave bíblica, ¿cierto? Es el Evangelio de Mateo, pero se encuentra especialmente en Juan. El griego allí es ego eimi, que es yo soy, soy yo. Pero lo que dice es un eco de Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y en el griego del Antiguo Testamento dice, ego eimi hohon, yo soy el que soy. Soy aquel que es. Mi nombre es yo soy. El poder aquí está en que Jesús les anuncia su propia divinidad. Y es solo en esa divinidad que encontraremos salvación en los momentos tormentosos de la vida. Si comenzamos a dirigir nuestra atención hacia personajes humanos, no me interesa quiénes sean,
bien sean filósofos, teólogos, estrellas pop, personajes políticos. Olvídense, eso no nos va a salvar. El único poder capaz de salvar y sostener a la iglesia es ego y mí. Soy el que soy. Es la divinidad de Jesús. ¿Y acaso no es adorable? Él les dice, tranquilícense y no teman. ¿De dónde surge la valentía? Me refiero a la verdadera valentía. No es a partir de personajes del mundo, no. Si comienzo a confiar en estos personajes del mundo, necesariamente seré decepcionado. ¿De dónde proviene la valentía? Proviene de pedir prestado al Cristo divino algo de su divinidad. Cuando participamos, sí, incluso en los tiempos tormentosos de su divinidad, encontramos coraje y encontramos paz. Ahora, magníficamente, Pedro, por supuesto, como lo hace a menudo, habla por los otros apóstoles. El sucesor de Pedro es todavía el líder de la iglesia. Pedro se dirige al Señor. Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús dice, ven. Recuerden, todavía estamos en la tormenta. Piensen en la iglesia en su tiempo más oscuro, más tormentoso. Jesús dice, ven, ven. Y luego Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Este es exactamente el momento del que he estado hablando, en que pedimos prestado algo del poder y de la valentía del Cristo divino, y entonces somos capaces, sí, incluso de caminar sobre las aguas tormentosas. ¿Cómo atravesamos estos tiempos? No confiemos en nosotros mismos. Toda nuestra cultura dice yo, mis prerrogativas, mi elección. Soy grandioso, soy perfecto en todo aspecto. Olvídense, ese es un callejón sin salida espiritualmente. O mejor confío en estos políticos, me van a salvar. O cielos, estos revolucionarios. Olvídense, nada de eso les permitirá caminar sobre el agua. Es únicamente el poder de Cristo, el Cristo divino. Y luego este detalle hermoso. Pedro camina sobre el agua hacia Jesús, mirando al Señor, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, «Sálvame, Señor». Es un punto sencillo, pero muy importante espiritualmente. Cuando están en el medio de una tormenta, estamos ahora mismo atravesando una en la iglesia, sabe Dios. Están en medio de la tormenta, no miren a las olas, sino a Cristo. Siempre está la tentación de mirar primero lo que nos está amenazando. Sé que es un instinto, es un profundo instinto animal en nosotros, mirar a lo que nos está amenazando. Mejor tengo cuidado con eso. No, mantengan sus ojos fijos en Cristo y entonces podrán continuar caminando. El hundimiento llega cuando nos tornamos de su divino poder a lo que nos está amenazando. Y luego qué hermoso que termina. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Y se meten en la barca y los vientos se fueron apagando. Allí está Cristo, que a lo largo y ancho de los siglos, mientras la barca de Pedro surca las aguas del espacio y tiempo, salva a su iglesia. Y miren cómo termina. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Lo captaron. Es uno de los momentos en que se dan cuenta, no estamos tratando aquí con otro Jeremías, u otro Isaías, u otro Abraham o Jacob. No es alguien tan insignificante. Aquí estamos tratando con el Dios de Israel. Estamos tratando con el Señor Dios. Y entonces la respuesta adecuada no es solo admirarlo o agradecerle, sino adorarlo. Les advierto, mis compañeros cristianos, cuando dejamos de hacer eso, hemos perdido el rumbo como iglesia. Cuando Jesús se convierte solo en un pequeño personaje interesante, profético, más entre muchos, olvídense, nos hundiremos bajo las olas, pero cuando confiamos en su divinidad y en su poder y le rendimos homenaje, podemos incluso caminar sobre el agua. Y Dios los bendiga.
Decir que la Iglesia es santa no es negar ni un momento que está llena de pecadores. Decir que la Iglesia es santa no es negar ni un momento que sus miembros, aún en los rangos más altos, han hecho cosas crueles, estúpidas e impías. ¿San Bernardo se equivocó o pecó por predicar la Segunda Cruzada? ¿Sí? ¿La Iglesia se equivocó o pecó cuando, aliada con el gobierno español, lanzó la Inquisición? ¿Sí? ¿O ha habido papas equivocados o pecadores al apoyar la esclavitud? ¿Sí? ¿O un alto número de padres y obispos se equivocan o pecan al contribuir al escándalo de abuso sexual? ¿Sí? Pero nada de esto niega que la Iglesia es santa, que es portadora de paz. En el siglo IV, San Agustín peleó contra los donatistas. Los donatistas decían que solo aquellos espiritual y moralmente dignos podían ser conductos de la gracia. Agustín dijo no. La gracia en los sacramentos no viene de la excelencia moral de los ministros, viene de Dios. Hace mucho, San Pablo nos recordó que guardamos el tesoro de la vida de Cristo en vasijas terrenales. En nosotros, débiles y frágiles y pecadores. Qué maravilloso y típico que María se le apareciera a un alma tan pobre y humilde. En el gran Magnificat del Evangelio de Lucas, María canta las alabanzas al Señor que derriba a los poderosos de sus tronos y levanta a los humildes. Bernadette, que era una especie de cavernaria, fue visitada por la Inmaculada Concepción, por la Reina del Cielo, que recibió el mensaje del ángel en una choza, y dio a luz al Hijo de Dios en una cueva. Tenemos un prejuicio de que somos modernos, con mentes analíticas y científicas, y los pobres de entonces, pobrecitos. Esta niña llega con una historia y todos le creen. Es demasiada condescendencia de nuestra parte. No eran bobos. Tal vez no habían estudiado, pero no eran bobos. De hecho, había un sutil criterio establecido. En personas de esta parte del mundo, sin educación ni sofisticación, había un criterio que usaban para determinar si alguien se comportaba de manera loca y si alguien en serio había visto algo, ¿entiende? Y aplicaban el criterio, analizaban lo que había dicho. Y Bernadette fue investigada de muchas maneras. Y parte de su encanto es que era tan común, ordinaria y honesta, que su historia era muy consistente. Hay un principio articulado por Gamaliel en los Hechos de los Apóstoles cuando decía: ¿nos deshacemos de los cristianos? Y sabiamente él dijo: oigan, hay que dejarlos en paz. Si no son de Dios, van a desaparecer. Si son de Dios y peleamos, estaríamos peleando contra Dios. Es un principio muy bueno. Algo así ocurrió. Algo pasa. ¿Qué hacemos? No hagamos nada. A ver qué pasa. Piensen en todos los que fingen visiones extraordinarias. ¿Y qué producen? Nada. Desaparecen con el tiempo. Luego hay que decir, siguiendo el principio de Gamaliel, si peleamos contra esto, estaríamos peleando contra Dios.
Laugder es una isla rocosa y poco acogedora a mitad de un lago olvidado en el noroeste de Irlanda. Extrañamente a este lugar, miles de personas vienen cada año a vivir un retiro espiritual de penitencia. Vienen a la isla en ferry y se les dice que se quiten los zapatos y calcetines. Deben permanecer así durante el resto del ejercicio espiritual. Pasan el primer día rezando el rosario, caminando de rodillas sobre el piso de piedra y yendo a servicios. Por ese día y noche no se les permite dormir. Si se duermen, los despiertan con rudeza. Después de 2 días y medio de casi constante oración y ejercicios espirituales, los penitentes son llevados a tierra. En la Edad Media, a esta isla se le llamaba el Purgatorio de San Patricio, y la leyenda decía que la entrada al purgatorio real estaba cerca. Podemos olvidarnos del literalismo crudo, pero hay que prestar atención a la asociación entre lo que ocurre y ocurría en Laugder y a lo que la Iglesia se refiere por purgatorio en el sentido sobrenatural. Los que vienen a la isla aman a Dios, no pasarían por tal castigo si no fuera así, pero están conscientes de imperfecciones en ellos mismos que deben corregir para que su relación con Dios sea correcta. Por lo tanto, pasan voluntariamente por un purgatorio. Así como los habitantes del infierno, si es que los hay, están ahí por su voluntad. Los que pasan por el purgatorio lo hacen porque lo quieren.